para los sanitarios. Ya anda aquí en Tijuana, pero anda en eso, pero todo me dijo que lo saludara yo en su nombre. Amén. Vamos a las escrituras, hermanos, allá en Mateo. Mateo capítulo 6. Gloria a Dios. Amén. Versículo 9 al versículo 15. De hecho, hermanos, como a las 2 de la tarde, yo todavía no tenía un mensaje y tenía otros temas, hermanos, pero a mí no me gusta dar repitiendo los temas, a mí me gusta dar las cosas frescas. Y estaba yo en mi casa, hermanos, cuando empecé a temblar en grande manera, y cuando empiezo a temblar me asusto, hermanos, porque el Señor me va a usar y ahí es cuando la carne a veces se niega, ¿verdad? Y el enemigo empieza a atacar, y cuando me empieza a atacar le digo, ¿por qué me tienes miedo? ¿Por qué me atacas? ¿Me tienes miedo? ¿Eh? Pero gracias a Dios nos dio la victoria y aquí estamos. Los invito, hermanos, Mateo capítulo 6, versículo 9 al 15, ¿ya lo tienen todos? Vosotros pues oraréis así. Versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bendito Dios, Señor Jesús, ponemos ante tu presencia, Señor, tu palabra. Que tú seas hablando a tu pueblo, Señor. Ellos han venido a escuchar palabra tuya, Señor, no palabra de hombre. Que usted sea, Señor, edificando a su iglesia, para que usted, Señor, sea glorificado y su reino sea establecido, Señor, conforme a su voluntad, Señor. Límpianos, Señor, si es que hay algo que esté estorbando, Señor, en los aires, lo llevamos cautivo, lo adoptamos, lo sujetamos en el nombre de Jesucristo. Declaramos libertad, Señor, aquellos corazones, Señor, de piedra, aquellos que han endurecido su corazón, aquellos que han tapado sus oídos para tu palabra, Señor, los reprendemos en el nombre de Jesucristo y declaro victoria en tu nombre, Señor. Amén y amén. Tomen sus lugares, hermanos. Hay algo, hermanos, que nosotros debemos de contemplar, que el Señor, hermanos, en todo lo que es su evangelio, se fija, hermanos, en el amor y en el perdón. Dios bendiga, pastor. Nos cayó de sorpresa. Bienvenido, que vino. Tenemos visita el día de hoy. Aleluya. Siempre, hermanos, vemos que el Señor exhortó a sus discípulos al amor y al perdón. Incluso, hermanos, un discípulo le preguntó: si mi hermano pecare contra mí, ¿cuántas veces le perdonaré? ¿Cuántas veces? Y no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, para siempre. 70 veces 7 es un número infinito. O sea, es para siempre. El Señor no dijo: perdónale 1000 veces, perdónale 1,000,000 de veces. Es claro, hermanos, que el Señor, hermanos, siempre orientó, hermanos, su evangelio a que debemos de perdonar. Pero hay 4 tipos de perdones
que muchas veces desconocemos nosotros como cristianos. Yo le voy a decir una cosa, hermano. Si alguien le dijo que venir al reino de los cielos era fácil, le mintieron. ¿Por qué? Porque desde Juan el Bautista, el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes le arrebatan. ¿Alguien da gloria a Dios? Este camino es de valientes, no es de cobardes. Fíjese bien, anteriormente cuando andábamos en el mundo, dice allá en el libro de los Hebreos, dice, si soportamos el castigo de nuestros padres terrenales, fíjese bien, cuando andábamos allá, nos golpeaban, nos pegaban nuestros padres y les perdonábamos. Dice, ¿cuánto y más no vamos a recibir, hermanos, el castigo de nuestro Padre Celestial? Dice que ¿a qué hijo es aquel a cual el Padre no corrige? Ahora ya no tiene padres terrenales, ahora tiene un Padre Celestial que vela por usted, alábale. Dice la Escritura, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, óigalo bien, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si no perdonamos, tampoco nuestro Padre nos va a perdonar. Hay algo, hermanos, que nosotros a veces desconocemos. El primer perdón, hermanos, es el perdón hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque muchas veces pecamos o cometemos, como dicen por ahí, errores y ofendemos, como dice Santiago, de palabra. No sabemos dominar nuestra lengua y ofendemos sin quererlo, ¿verdad? Porque la lengua es como una serpiente, como una llama de fuego que incendia y hace guerra. Pero debemos de saberla dominar. Entonces cuando pasa eso, muchas veces pecamos. Pero hermanos, venimos ante los pies del Señor, pedimos perdón, el Señor nos escucha, ok. Pero no venimos y pedimos la oración de los ancianos. Porque la Escritura dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos y ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Dice, y si estuviera en pecado, su pecado le va a ser perdonado. Usted puede venir y puede orar en su casa y decirle, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Pero hay un lineamiento, hermanos, en la Escritura que se tiene que seguir para que un hijo de Dios que ya fue bautizado, que ya fue confirmado con el Espíritu Santo, pueda alcanzar perdón. Porque usted podrá pedir perdón y perdón y perdón, pero si usted no sigue los lineamientos de la Escritura, usted sigue con ese perdón. Usted no se ha perdonado a sí mismo, para que usted me entienda. Usted puede venir y puede pedir perdón, pero usted no se ha perdonado a sí mismo. Por eso está día y noche como David, Señor, mi pecado está delante de ti, día y noche, perdóname, perdóname, perdóname. ¿Y sabes qué dice Dios? Lo que te acabo de decir. Ven y pide la oración. No queremos que vengas y confieses tus pecados. No, nosotros somos hombres mortales. Confiesa solo a Dios y nada más, hermano, quiero que ore por mí. Y la oración, dice, del justo obrando eficazmente puede mucho. Entonces, el ministerio puede orar por aquella persona que ya pecó y su pecado le va a ser perdonado bajo la unción del Espíritu Santo. Es la única manera de que usted alcance ese perdón. Usted puede perdonar, por ejemplo, si usted le ofendió a su esposo, le ofendió a su esposa, pues le puede decir, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Pero si usted ofende a Dios, ¿y sabe cómo ofende a Dios? Cuando usted ofende a un hijo de Dios.
Dice, es imposible que no haya escándalos entre vosotros. Así dijo, es imposible. O sea, no crean que aquí todo es color de rosa y puro aleluya y gloria a Dios. Es imposible que no haya escándalos entre vosotros. Pero ahí viene, hermano, la condenación. Dice, ay de aquel por el cual vengan los escándalos. Más le valdría, dice, amarrarse una piedra de molino, ¿no, pastor? Ayúdanos, Padre Santo. Y arrojarse a lo más profundo de la mar. Ahora dice en el libro de los Hebreos, dice, terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Alábale. Dios es bueno, hermanos, y en su misericordia, Él, hermanos, como lo había dicho al principio, Él fundó su evangelio y su doctrina, hermanos, en el amor y en el perdón. Dice ya en Santiago capítulo 3, versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros tenemos freno en la boca de los caballos para que no nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde Él las quiere gobernar. Fíjese bien. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende en un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doman, y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Por eso te decía yo, o sea, si tú maldices a un hijo de Dios, dice, con ella bendecimos al Hijo de Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Qué dice? De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también nuestra fuente puede dar agua salada y dulce. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz. Alábale. Con nuestra boca, hermanos, podemos hacer horrores si no le sabemos poner freno. A veces cuesta trabajo sujetarla,
Es un miembro que está en nuestra carne y a veces todavía se quieren salir las culebras y los sapos, ¿verdad? Pero renovaos, dice la Escritura. Debemos de renovarnos del viejo hombre conforme a nuestras concupiscencias, conforme a nuestros deseos. Muchas veces, hermanos, el ambiente, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia, a veces nos lleva a exaltarnos, ¿verdad? Y empezamos a maldecir. Sí saben lo que es maldecir, ¿verdad? Maldecir, hermanos, implica tener cuidado. Incluso, hermanos, en los evangelios, el Señor Jesús dice: todo aquel que le llame fatuo a su hermano ya es digno del infierno. Terrible cosa, hermano. ¿Qué significa fatuo? Ignorante. Y muchas veces no sabemos que nuestra boca nos puede condenar. Lo acabamos de leer, al infierno. Debemos de saber dominar nuestro comportamiento delante de Dios. Ya no estamos sirviendo a una religión, ni estamos sirviendo a una imagen ni a un ídolo. Anteriormente pudiéramos traer un crucifijo acá, una cruz, y tomábamos, blasfemábamos, fornicábamos, adulterábamos, y la cruz no nos decía nada, ni la imagen que traíamos en la cartera nos quemaban ni siquiera, porque no se puede ni defender ella misma. Alábale. En primera de San Juan capítulo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone y nos limpia de toda maldad. Pero vuelvo a repetirte, yo no quiero que vengas y me lo digas: ¿sabe qué, hermano? Yo hice esto, yo aquí. No, solamente pide la oración de fe. Y pidiendo la oración de fe, tu pecado te va a ser perdonado. No te podemos estar bautice. No. La remisión de pecados está a través del bautismo. Pero dice, si nosotros le dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. ¿Por qué? Porque siempre, hermanos, pecamos, ya sea de palabra, de pensamiento o de acto. Muchas veces pecamos hasta con la mirada. Y te voy a decir por qué. Porque mira, una vez íbamos caminando, un compañero de trabajo y yo, y hay un compañero apostólico ahí trabajando en la compañía, y él volteó para ver para allá, y iba caminando una señora pues de muy buen ver, y le dice: mira, ¿y eso qué es, hermano? Yo por eso ni soy hermano. O sea, con nuestra mirada, hermanos, podemos ocasionar, hermanos, tropiezo para otras personas. Ahora, imagínese si usted va y le dice a su familia, le dice a sus vecinos, le dice a sus amigos: ¿sabes qué? Yo ya me bauticé, ya me convertí, y lo primero que hacen ellos es empezar a ver todos nuestros defectos. Sí, porque lo primero que empiezan a decir: ¿y eso qué es, hermano? Y ya está diciendo groserías: ¿y eso qué es, hermano? No, yo por eso ni me meto de ser hermano, para ser hipócrita como ellos. Y hacen mala elección porque ni se vienen para acá y se quedan allá y van rumbo al infierno. Por eso debemos de saber dominar nuestra lengua, nuestra mirada, y pedir perdón a Dios. Y el Dios dice que Él es amplio en perdonar. Alábale. Ahora dice el profeta, dice: venid luego y estemos a cuentas. Dice: si tus pecados fueran como el carmesí, dice, vendrán a ser como blancas. En su misericordia, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor, hermanos, a millones de ángeles, vio que el diablo lo estaba arrastrando y no movió ni un solo dedo. Si se quieren ir con Él, váyanse. Ahora tú eres su hijo. El Señor te está diciendo: venid a mí y estemos a cuentas.
Si tus pecados fueran como el carmesí, dice, vendrán a ser como la blanca lana. Alábale. Hay religiones, hay sectas que dicen que ya no hay perdón para alguien que cae. Entonces le ponen, hermanos, precio a la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos libra de todo pecado. Y el Señor dijo, todo pecado es perdonado, menos la blasfemia al Espíritu Santo. Alábale. Pero ese ya es otro tema. Hay algo, hermanos, que nosotros debemos de saber hacer. Es perdonar a los que nos ofenden. Es la única manera, hermanos, que nosotros podemos alcanzar perdón de Dios. Porque usted viene y pide perdón de Dios, pide la oración de los santos y su pecado es perdonado, pero si usted no sabe perdonar, no le va a ser perdonado su pecado. Debemos de saber perdonar. Fíjese, cuando le preguntaron al Señor, ¿hasta cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Pues, para siempre. Si te ofenden, perdónale. El Padre Nuestro, ¿qué es lo que nos enseña? Dice, Señor, perdona nuestras ofensas, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y perdona nuestros pecados, así como perdonamos a los que nos ofenden. Y sí, será cierto que perdonamos a los que nos ofenden. Si perdonamos, a veces, hermanos, es un proceso. No te voy a decir que esto es de la noche a la mañana. No, el Señor, lo único que Él quiere es que tú entregues tu vida a Él. Cuando tú entregas su vida a Él, Él empieza a amasar ese barro. Él te hizo a su imagen y semejanza. Él te hizo un hombre o una mujer con una perfección. La vida te empezó a azotar, caíste en las garras del enemigo y te hizo transgredir delante de Dios y perdiste la imagen. Únicamente te quedaste con la semejanza. Entonces, vienes lleno de rencores, vienes lleno de odios y de amarguras. Incluso cuántas veces no dijiste, ¿a dónde estabas tú cuando me pasó esto? Cuando me pasó aquello. ¿A dónde estabas tú cuando tenía yo hambre? Y no sabemos perdonar a Dios. Una vez, hermanos, me dijo una persona, si tú predicas el Evangelio y predicas tú supuestamente a Jesús, ¿dónde estaba Jesús cuando mataron a mi hijo? Pues quiero que sepas que ese Jesús también clamó misericordia a Dios porque lo estaban matando y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero no resueltamente que Él nos haya abandonado, no es que nos haya dejado, es que Dios nos dio libre albedrío de decidir lo bueno o lo malo. Dios no quiere títeres, Dios no quiere robots, Él quiere adoradores que le adoren en espíritu y verdad y que le busquen de corazón. Porque Dios quiere tu corazón, Dios quiere habitar en tu corazón. Por eso, hermanos, nosotros, hermanos, debemos de aprender como hizo Job. Incluso Job, hermanos, debatió con Dios por todos los males que le habían caído. ¿Cuántas veces nosotros no renegamos incluso contra Dios cuando nos machucamos un dedo? Sí, fíjate. Y yo tengo una enseñanza que el Señor me dio. Fíjate, muchas veces no nos perdonamos entre nosotros y el mismo cuerpo nos enseña cómo debemos de actuar. Esta mano, hermanos, agarra un martillo y le pega a esta,
Y esta misma mano que le pegó le dice, ay, ¿cierto o no, hermano? Esta le pegó y esta lo consuela. Ay, perdóname, no te vuelvo a pegar. Ese es el cuerpo del Señor. Ustedes son parte del cuerpo del Señor. Si usted ofende a alguien, si usted le lanza culebras, si él quiere seguir así, pues que siga así, usted perdona. Usted perdónelo y perdone a Dios, porque muchas veces nosotros renegamos en contra de Él cuando estábamos en el mundo y aún todavía siendo cristianos. Porque a veces amanecemos y amanecemos más pobres que las cucarachas. No tengo ni para tortillas. ¿Y dónde estás, Señor? ¿Dónde estás, Señor? Tú dices que me ibas a socorrer. Tú dices que tú bendices al dador alegre y yo no tengo nada. Pero tenemos que esperar en la voluntad de Dios. Cuando yo carecía, yo también he carecido. Cuando yo carecía, hermanos, y me levantaba, hermanos, y veía yo a mis pequeños que tenían hambre, si había 3 tortillas y un huevo, coman ustedes, yo voy a ayunar. No, y si quieren, pregúntenle a mí, pues nosotros padecimos. Nosotros como ministros, hermanos, no crean que nada más es acá y traemos los trajes y está detrás del púlpito. No, hermanos, porque se vive de fe. El justo por la fe vivirá, y muchas veces, hermanos, ya se ha enfriado tanto la caridad que muchas veces ya no hay ni ofrendas, ya no quieren ni diezmar, porque dicen, no tengo y no tengo. Pues no tienes porque no le quieres probar a Dios. Aquella mujer, hermanos, porque muchas veces usted viene y da porque quiere recibir, pero no. Aquella viuda, hermanos, que llegó y dio lo último que tenía, hermanos, ¿por qué lo dio? Porque quería recibir. Lo dio de corazón. Y el Señor la vio y le dijo a sus discípulos, de cierto les digo que esta dio más que todos. Porque ustedes dan lo que les sobra, pero ella ha dado todo lo que tiene. Cuando Elías, hermanos, fue a ver a la viuda de Sarepta, hermanos, aquella mujer, hermanos, ya estaba para morir. Incluso llegó Elías y le dijo, dame un vaso de agua. Vive Jehová y vive mi alma. Y nos volvemos tan religiosos como ella, ¿eh? Así somos a veces. Vive Jehová y vive mi alma. Que no tengo más que harina. Dice, ya nada más nos vamos a comer eso y vamos a perecer mi hijo y yo. Ya no va a haber nada para nosotros. Pero le dijo el profeta, dame. Y aquella mujer, hermanos, no dijo, no. Ella probó a Dios. Le perdonó a Dios, que la tenía muriéndose de hambre. Porque era creyente, por eso dijo, vive Jehová y vive tu alma. Era creyente. No tenía ni que comer. Ya se iba a morir. Pero llegó el varón de Dios y dijo, pues si me muero, pues de todas maneras, si como me voy a morir, pues cómetelo tú. Sí, porque de todas maneras se iba a morir. Dice, ya nada más como eso y espero la muerte. Yo y mi hijo ya pues, morimos. Si de todas maneras coma o no coma, me voy a morir, pues cómetelo tuyo, vivo. Y perdonó a Dios en la condición que la tenía. Y vemos, hermanos, que Dios extendió su mano. No es una historia ficticia, hermanos, es una realidad. Dice, hermanos, que la harina nunca le faltó, ni el aceite. Incluso tuvo hasta para darle a sus vecinos. Porque muchas veces queremos, hermanos, recibir dinero, y muchas veces no sabemos ni cómo Dios nos quiere bendecir. Muchas veces está la bendición delante de nosotros, pero no la vemos. Y porque muchas veces
estamos acostados y decimos, no, Señor, bendíceme, dice que el justo por la fe vivirá, pues bendíceme. Y está la bendición delante de nosotros y no la vemos. Vamos a estar como aquel que estaba en la barca esperando. ¡Hey, Señor, sálvame, sálvame, Señor, sácame de aquí! Y llegó allá un buzo y dijo, hey, vámonos, no, ahorita va a venir Dios a salvarme. Y mandó otra lancha, hey, vámonos, no, ahorita va a venir Dios a salvarme. Mandó un helicóptero, no, vámonos, agárrate de ahí, no, ahorita va a venir Dios a salvarme. Que se ahoga. Llega a presencia del Señor, Señor, ¿por qué no me salvas? Te mandé a fulano, te mandé a sultano, te mandé a sultano. Muchas veces no lo vemos, ¿eh? Alábale. Por eso, hermanos, en Job 38:2 dice, ¿quién fue ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y hazme saber tú, ¿dónde estaba yo cuando fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas el cordel? Job 41. Mas eso respondió Jehová a Jacob y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Óigalo bien. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Y respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, que te responderé, mi mano pongo sobre mi boca. O sea que se cayó mejor porque no tenía palabras. Una vez hablé y no responderé, aún 2 veces más no tornaré a hablar. Entonces respondió Jehová a Jacob desde la oscuridad y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y explícame. ¿Enviarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para que te justifiques a ti? Es una pregunta que el Señor le hizo a Jacob. Muchas veces, hermanos, así nos encontramos, debatiendo contra el omnipotente. Oye, Señor, pues ¿por qué me falta esto? ¿Por qué me falta aquello? Que ocupo zapatos para mis niños, que yo ocupo ropa para mis niñas. Y muchas veces el Señor nos quiere bendecir, pero no dejamos que nos bendiga. ¿Y sabes por qué? Porque no somos hijos de obediencia. Somos hijos de desobediencia. Porque todavía andamos conforme el mundo. Muchas veces nos jactamos de decir que somos hijos de Dios y todavía no sabemos ni perdonarnos a nosotros mismos, ni perdonar a los que nos ofenden, ni perdonar a los que nos deben. Dice que debemos de perdonar aún a los que nos roban. Y yo les he dado testimonio de todos los testimonios que tenemos en la Biblia. Si no se quieren ir 2000 años atrás, yo les he dado testimonio de las veces que yo he tenido que perdonar a los que me han robado y Dios los ha castigado, porque el Señor me dice, no des lugar a la ira, mía es la venganza. Pero si en lugar de perdonar, hermanos, empieza a llenar nuestro corazón de rencores y de resentimientos, hermanos, no vamos a estar bien delante de Dios. No podemos alcanzar esa bendición que Él nos quiere dar. Romanos capítulo 9, versículo 20. ¿Alguien puede dar gloria a Dios? ¿Están aquí o se fueron? Romanos 9, 20. Amén. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirás al vaso de barro, al que le formó, ¿por qué me has hecho así? Fíjate bien. Cuando nosotros venimos al camino de Dios,
Les vuelvo a repetir las palabras que le dije al principio. Si alguien te dijo que esto era fácil, te mintieron. A Dios te va a renovar. Desde la mollera hasta el último juanete. Te va a renovar porque tú perdiste la imagen de Dios. Vienes viciado conforme a los deseos del mundo. Todavía traes por ahí uno que otro defectito del mundo. Y Dios te va a empezar a formar a su imagen y semejanza. Dice que nos va a probar, hermanos. Vamos a hacer, hermanos, muchas veces, en sus manos muchas veces nos va a doler. Nos va a estar amasando y va a haber dolor. Va a haber quebranto porque el maestro va a estar ahí moldeando ese barro. Te va a empezar a quitar cosas que a ti te estorban para hacer un barro de honra. Y dice que va a haber un periodo que te va a meter en el horno. Así como Dios probó, hermanos, a su pueblo de Israel durante 40 años en el desierto, así es necesario que nosotros seamos probados para ver si somos dignos de entrar a su gloria. Allá en su gloria dice que no va a haber inmundicia. Allá no va a entrar cualquiera. Allá únicamente va a entrar aquel que le ha honrado y que le ha glorificado en espíritu, pero también en verdad. ¿O acaso, hermanos, no tiene potestad el alfarero de hacerlos como a él le plazca? Cuando estábamos en el mundo, hacíamos lo que nos placía, hacíamos lo que queríamos, nos comportábamos como queríamos. Pero ahora, hermanos, nosotros estamos en el reino de Dios. Tenemos un Padre y Él es el que nos vigila. Y dice la palabra, no erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si usted siembra piedras, ¿cosechará piedras? No, pues está mal, hermano. Pues de ese chiste vamos a sembrar piedras, pastor, y no conseguimos piedras para los cimientos. Si usted siembra piedras, escarba y está la misma piedra ahí. Si usted siembra higos, cosechará higos. Lo que usted siembre, pero que tenga vida. No podemos sembrar piedras, no podemos sembrar incluso billetes, no tienen vida. En ese caso, fuéramos millonarios sembrando billetes, ¿no, pastor? Tenemos que sembrar algo que tenga vida. ¿Y sabes qué es algo? Eres tú. Te tienes que sepultar primeramente. Dice que los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados juntamente con Él en su muerte. Y somos muertos al mundo para vivir a Cristo, alábale. Entonces el Señor nos sepulta, ¿sí? Para que salga algo nuevo de ahí. Para que salga ese nuevo hombre, esa nueva mujer. Tal vez no alcances a comprender que debes de perdonar a Dios porque te está moldeando. Dios te está moldeando, te quiere quitar tu manera de pensar, te quiere quitar tu manera de hablar, te quiere quitar hasta el caminar. Porque antes el pastor o los que éramos cholos que decían, ¿qué pasó, vato? Hasta la forma de hablar nos quitó. La forma de caminar nos quitó. ¿Fue fácil? No fue fácil. No fue fácil, fue periodos de pruebas, de situaciones que muchas veces decíamos, Señor, yo antes decía yo que era una bola de cobardes porque huían del alcohol, huían de las drogas, pero no, ya vi que aquí sí son cosas de valientes. ¿Por qué? Porque allá odiábamos, allá decíamos lo que decíamos y no pasaba nada.
El Señor dice, toma tu cruz y sígueme. Una vez, hermanos, iba una hilera así, hermanos, y se veía, hermanos, a varios hombres con una cruz cargando. Y todos iban ahí pujando y veían, hermanos, que no se podían desviar uno del otro porque era un camino muy estrecho. Y todos esos hombres y mujeres llevaban una cruz cargando. Pero el que iba hasta atrás, cada rato, hermano, se cansaba y decía, no, este no se apura. Dice él, hermano, la historia que empezó a cortar la cruz con un cuchillo, con un serrote. Y la empezó a cortar más y más, hasta que llegó el momento que se fue tan pequeña que se la colgó en su pecho y empezó a rebasar a todos. Adiós, adiós. Ya llevaba su crucecita aquí. Llegan a un precipicio y él se queda ahí. ¿Y ahora cómo le hago para pasar para allá? Y todos empezaron a llegar y pusieron su cruz. Y pasaban a través de la cruz, llegaban del otro lado. Y todos, hey, préstame tu cruz para pasar para allá. No, esta es mía, quítate. Y esta es mía, déjate para allá. ¿Qué le pasó? No pudo brincar el abismo. Muchas veces las cargas son pesadas en el reino de los cielos. Tenemos que cargar muchas veces miserias por desobedientes nada más, no porque Dios nos quiera castigar. Tenemos que soportar tentaciones. Y muchas veces decimos, no, pues el Señor me está tentando. Dios no tienta a nadie. Eres tentado por tu propia carne. Porque muchas veces decimos, el diablo, el Señor te reprende y el Señor te reprenda, ¿no? Él está más ocupado en otras cosas. Le damos tanta importancia, fíjense bien. Y es otra predicación que el Señor me dio. Nosotros mismos estamos haciendo Dios al chanclas, que el Señor lo reprenda. Porque Él no es omnisciente, ni omnipotente, ni omnipresente. Y nosotros mismos le hemos dado esa jerarquía. Porque empezamos a reprenderlo hasta en el baño. Hasta si vemos una cucaracha, el Señor te reprende. Vemos un ratón, el Señor te reprende. Y muchas veces son nuestra propia carne. Es nuestra carne, es la lucha que nosotros tenemos día y noche. Es nuestra carne la que no nos deja perdonar, ni perdonarle a Dios, ni perdonar a nuestros enemigos, ni perdonar a los que nos ofenden. ¿Sabes quién es el que te ayuda a perdonar? El Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo somos como cualquier mundano. Por eso cuando yo les digo, cuando ustedes se bautizan en el agua, pidan el bautismo en el Espíritu Santo. Porque es una promesa. Tú la tienes que buscar. ¿Sabes cuándo Dios te va a llenar de su Espíritu? Tú tomarías agua en un vaso sucio. Cuando Dios te limpie de toda la porquería que traes de allá afuera, Dios te va a depositar tu Espíritu. Nosotros, hermanos, somos hijos del Dios Altísimo. Tenemos que perseverar hasta el fin, porque el Señor así lo dice. Esto no es a la mitad del camino, no es 2 o 3 días y ya me desesperé. No, hermanos. Yo duré 16 años en las denominaciones. Dios me trajo a la doctrina apostólica y ya llevo 23 años en la doctrina apostólica y en pruebas y en luchas, pero glorifico a Dios. Alábale. Este hombre llamado Job, hermanos, llegaron y le dijeron, hey, dice, ya se murió tu ganado, ya se murieron tus hijos, ya te quedas sin nada. Y dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová glorificado. Así tenemos que ser nosotros.
Y si alguien te ofende, si es tu esposo, si es tu esposa, si te ofende, abrázalo. Porque con eso le vas a dar en la cabeza al diablo. Pero si empiezas ahí, que tú querés, que yo querés, ¿sabes qué? El diablo se está riendo. Pero si tú perdonas, mira, dice la palabra de Dios, resistir al diablo. Someteos a Dios y huirá de vosotros. Alábale. Cuando tú sientas que el Señor ya te moldeó y que ya te metió al fuego, entonces sí, agárrate, porque empieza la verdadera lucha. Una lucha de espíritu a espíritu. Porque el espíritu que antes habitaba en ti, de vez en cuando va a regresar y te va a empezar a rondar. Y Él te conoce tanto, tanto, que vivió contigo muchos, muchos años. Y Él sabe cómo hacerte caer. Por eso dice la Escritura, orar sin cesar para que no caigas en tentación. El ayuno y la oración y la perseverancia en la iglesia, eso te va a librar de todo pecado. Pónganse sobre sus pies, hermanos. Y dice la Escritura, dice que si nosotros dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, ¿eh? Porque ¿qué hombre es aquel que no peca? ¿O la mujer que no peca? Pecamos de pensamiento, pecamos con la mirada, pecamos con nuestra lengua. De una fuente no pueden brotar dos aguas. O te decides servir a Dios o servir allá donde estabas. Pero allá no había ninguna esperanza. Muchas veces allá nos ofendían, ¿verdad? Cuando nos íbamos de borrachos, nos ofendían y hasta nos golpeaban, y al otro día, ay compadre, perdóname, ay compadre, ya estaban besándose ahí, casi todos borrachos ahí, todos babeándose. Y ahora la verdad que ay, eso que eres hermano, yo Señor te reprendo. Y antes cuando estábamos en el mundial, hasta cuando estaban ahí todos tecatos, para allá. Estaban como perdidos, no decíamos nada. Y ahora no nos pueden ni ver feo porque ¡ay! ¡Te odio! Santo el Señor, ¿eh? Perdonaos los unos a los otros. Y en esto se verá que son mis discípulos, que se amarán. ¿Qué dice? ¿Se odiarán? Se amarán. No, tal vez tú digas, no, pues el hermano está diciendo eso porque tiene una buena mujer, no conoce la mía. Yo lo único que sé es que dice, maridos, amen a sus mujeres. Esposas, amen a sus esposas. Respétenlos. Dice, oh mujer, si tú tienes marido infiel, no le despidas. ¿Cómo sabes quizás hagas salvo a tu marido? ¿Cómo lo vas a hacer salvo? Con tu testimonio. Pero si en lugar que des buen testimonio, lo estás agarrando a patadas, pues lo vas a condenar. A un niño, cuando nace, se le tiene que enseñar a caminar. Y luego a hablar. Y luego hasta brincar. Y luego hasta danzar. Adorar a Dios. Alábale. El Señor dice, venid a mí y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si tienes pecado, el Señor es amplio y fiel y justo en perdonar. La sangre de Cristo no tiene precio. No hay pecado grande, no hay pecado chico que Él no pueda borrar. Porque servimos a un Dios misericordioso.
y sus misericordias son nuevas cada mañana. Venid a mí y estemos a cuentas, dice el Señor. Tal vez te detengas y dices, no, es que si yo paso se van a dar cuenta que soy pecador. No, yo no estoy llamando a los pecadores. Dice el Señor, yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Y si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos. Somos mentirosos. Porque pecamos muchas veces con la boca, con la mirada, hasta con el pensamiento. Ofendemos a Dios. Pero dentro de su misericordia el Señor dice, si amamos únicamente a los que nos aman, ¿qué recompensa tendríamos? ¿No también hacen lo mismo los del mundo? Mas yo les digo, amen a sus enemigos, perdonen a los que los vituperan, a los que les roban. Por eso es necesario ponernos en las manos del alfarero, y Él es amplio, fiel y justo en perdonar. Es tiempo de reconocer que somos faltos delante de Dios, porque Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Por eso es necesario estar a cuentas con Dios todos los días. La única manera que el Señor ha encontrado para lavar tus pecados es a través de la oración. No hay otro medio. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué nos podrá apartar del amor de Cristo? Hambre, desnudez, peligro o cuchillo.